vencer gigantes. ¿Cómo vencer gigantes? Vivimos en tiempos tan complicados, hermanos, donde cada uno de nosotros tiene gigantes dificultades o problemas que resolver. Muchas veces hay enfermedades en la familia, hay problemas financieros, hay disensión en el núcleo marital. Entonces, esos gigantes vamos a tratar de aprender a través de la palabra del Señor cómo derrotarlos. Búsquelo, por favor, y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Lo tenemos. Leamos la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Lo tiene? Leamos. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Leamos el 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, a ver, leamos todos: vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias damos por una oportunidad más que nos concede de escudriñar tu palabra. Háblenos al corazón, Señor. Tome absoluto control de este tiempo de meditación. Bendíganos siendo fortalecidos y edificados en el conocimiento de su palabra, principalmente en cómo poder obtener esos elementos para derrotar gigantes. Señor, en el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Puede tomar su asiento. Decimos entonces que el cristiano debe aprender a enfrentar sus batallas, pero nosotros estamos supuestos a enfrentarlas de forma diferente de como antes lo hacíamos. Fíjese bien, desde los aspectos, desde las cosas sencillas. Si antes usted, cuando no conocía a Cristo, le venían y le comentaban que alguien andaba hablando de usted, probablemente usted era de esas personas que iban y reclamaban, de esas personas que confrontaban, ¿verdad? Que iban ya, pues si es posible, con pistola en mano a encarar al que había dicho algo, o no le podían tal vez decir algo a la pasada porque ya éramos personas de conflicto, de pleito. Entonces, una manera de resolver problemas que no es acorde a lo que ahora decimos que somos. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana en el templo? No se espera que un hijo de Dios se ande agarrando a trompadas en la calle. No se espera que una hija de Dios, ¿verdad?, ande con una persona y con otra. No se espera que un hijo de Dios que está en la iglesia, que está sirviendo, después lo vean en un chupadero. Entonces, estamos supuestos a ser distintos que antes. Somos distintos. Pero cuando nosotros dejamos que las antiguas costumbres controlen nuestra manera de enfrentar los problemas, no nos damos cuenta y perdemos la fortaleza, perdemos nuestra calidad de lo que ahora somos, hijos de Dios. Entonces vamos a la batalla, si vienen enfermedades, si vienen deudas, si vienen amenazas, y como no estamos viviendo como lo que somos, como hijos de Dios, entonces los problemas nos devanan, nos azotan. Hablamos muchas veces de que en Cristo somos más que vencedores, pero no vamos de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. El propósito de esto es entender que el cristianismo no solo se dice, el cristianismo se vive. Dicen que una vez estaban en un cuartel
y estaban pasando listas los soldados, ¿verdad? Y decía, fulano de tal, presente, mengano, presente, ¿verdad? Soldados de guerra. Y entonces preguntaron, ¿verdad? Juan Pérez, presente, dijo. Y se quedó el comandante, ¿verdad? Qué raro se oyó, pues era el ejército, no se espera que alguien conteste de esa manera. Juan Pérez, presente, dijo otra. Grítele, dijo. Ay, dijo el otro. Entonces, hermano, tenga cuidado, ¿verdad? Porque hoy en todos los ejércitos están bien arruinados. Y lastimosamente en el ejército de nuestro Señor no es la diferencia. Hay muchas personas que no estamos peleando como hijos de Dios que somos. Ahora, me interesa que vayamos entendiendo algunos aspectos que Satanás quiere y algunos aspectos que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Porque quiero decirle algo, él está detrás de toda tribulación que viene a los hijos de Dios, pero principalmente detrás de toda derrota que sufren los hijos de Dios. Cuando le embargan su casa o sus muebles, eso no es victoria, hermano, eso es derrota. Cuando decide romper el hogar porque no se llevaron bien, porque uno de los dos faltó a la fidelidad, porque tal vez los pleitos son demasiado constantes, eso no es victoria, hermano, eso es derrota. Cuando un hijo nuestro se pierde en la delincuencia, en los vicios, o simplemente se vuelve materia inerte, que ni para atrás ni para adelante, eso no es victoria, iglesia, eso es derrota. Y Satanás está detrás de todo eso, pero ahí la principal culpa no la tiene él, la tenemos nosotros. ¿Por qué? Por no identificar desde el principio el problema y el propósito del problema. Dice el versículo 9, vea lo que Goliat le decía al pueblo de Dios. Si él pudiera pelear conmigo, dice, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, como dice, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, que el objetivo de Satanás, cuando nosotros no estamos viviendo como hijos de Dios, cuando el cristiano le ha dado una puerta abierta al vicio, al alcoholismo, a la droga, cuando el cristiano ha dejado una ventanita tal vez abierta al adulterio, a la fornicación, a las cosas ilícitas, lo que Satanás quiere es primeramente humillarte, pero detrás de la humillación lo que él busca es esclavizarte a través de circunstancias. Cuando estamos tal vez hundidos en deudas, somos esclavos de las deudas, muchas veces nos volvemos sinvergüenza porque andamos buscando quien nos preste pisto, dizque para pagar, pero no tenemos la menor intención de pagar. Yo me he quedado sorprendido de casos. Han habido hermanos que han tenido la confianza de decirme, pastor, fíjese que el hermano fulano me dijo que sí le podía prestar tanto, ¿verdad? ¿Y usted qué opina? Hermano, a la iglesia no venimos a hacer negocios, a la iglesia venimos a adorar a Dios. La Biblia dice, nunca mandes a nadie con las manos vacías si tú tienes algo que darle. Y eso significa que si usted le quiere ayudar a la persona, regálele lo que le va a regalar. Ah, pero yo no le puedo regalar $100, entonces no puede. Entonces diga no. Pero yo he tenido casos de personas que me dicen, fíjese que yo tenía el dinero del diezmo, me dice. Y entonces el hermano me dijo, mira, yo mañana te lo pago sin falta. Y el único pisto que yo tenía en la casa era lo del diezmo y le presté el pisto. Primera falta, el diezmo ya no es suyo, el diezmo es de Dios, hermano. Pero bueno, usted viene y lo hizo. ¿Y ahora qué pasó? No, pues ahorita que no me paga, está bueno, me alegra. ¿Por qué? Por bruto que es usted. Si ya sabe que no se tienen que hacer esas cosas. Y desde el momento que usted dispuso tomar un dinero que no era suyo, sino que ya estaba consagrado a Dios, pues menos que le iba a ir bien. Pero es que yo quise hacerle un favor. Hay personas, hermano, a las que nunca les vamos a poder ayudar porque ellos mismos no quieren salir de su problema. Yo puedo estarle pidiendo así ayuda a alguien para dejar el alcohol, pero cuando salgo de la iglesia agarro para la cantina. ¿Es sincero mi clamor por auxilio? No. Y así venimos muchas veces a las ministraciones de fe y le lloramos al Señor que nos bendiga, que nos prospere, pero de pronto en medio nos cayeron un par de pesitos
y ya no vinimos el domingo al culto, sino que mejor agarramos para la Costa del Sol, ¿verdad? ¿Qué es malo ir a la playa? No, de ninguna manera, pero cada cosa tiene su tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, y el tiempo que le pertenece a Dios, hermano, por favor no se lo regale a nadie más. Mire, usted ve los jovencitos y las jovencitas, y el tiempo que vivimos donde ya no hay principios, no hay valores, ¿verdad? Ya lo primero que corresponde cuando una muchachita empieza a andar de novio o de novia es que la están trasteando toda, ¿verdad? Al rato sale con su domingo 7. ¿Por qué? Porque no quisiste respetar la enseñanza de Dios, hija. Y queriendo Dios que fueras su sierva. ¿Cuántos siervos de Dios hay esta mañana en la iglesia? Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo para adorar a Dios por sobre todas las cosas y para servirle a Dios, hermano. Pero cuando nosotros decidimos abrirle puerta a las cosas que no agradan a Dios, y esto es lo que yo quiero que entienda con este punto, vamos a ser siervos de aquellas cosas que nos hicieron tropezar. O usted le sirve a Dios o usted le sirve al diablo, una de dos. No hay término medio. Goliat se lo dijo claramente: si yo les gano, ustedes van a ser nuestros sirvientes, les dijo. Entonces, ahora, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Cómo estaba el ejército de Israel? Estaba humillado, estaban amedrentados, hermano. Ya les había ganado la mayor parte de la batalla, que es la moral. Como tal vez esta mañana usted y yo quizás estamos desmoralizados ante algún problema porque vemos que no hay salida. ¿Cómo no, mi hermano? La salida se llama Jesucristo. Lo que pasa es que hay que creerle a Dios. Dice la Biblia que el que busca a Dios es necesario, ¿qué cosa? Que le crea. Que le crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Yo estaba viendo una película ayer con mi esposa y mi familia, se llama Dios sí existe. Es muy linda la película. Pero el pastor que sale ahí me cayó mal. ¿Por qué? Por aguacate. Porque el Señor, vienen los que vendrían a ser los directivos de la iglesia. Pero el caso es de que el niño de él, de 4 años, tiene una peritonitis, se le revienta el apéndice y está muriendo. Y entonces viene la esposa y empieza a llamar a los hermanos de la iglesia, empiezan a orar. El papá del niño, que es un pastor, se va a orar, a reclamarle a Dios y le empieza a comentar a Dios pues todo lo que él ha aguantado, pero que por favor no le quite eso. Muy, muy, muy lindo el cuadro, ¿verdad? Pero resulta que al final pues el niño se recupera y sale, y ya cuando él sale del hospital, él le dice al papá: yo vi a mi mami, le dice, cuando le estaba llamando a los hermanos de la iglesia, y te vi a ti peleando con Dios. Y el papá se quedó. Y entonces empieza el niño así en el camino a contar ciertas cosas que los padres se preguntaban: ¿y cómo lo supo? ¿Y cómo lo supo? Le cuenta a la mamá no le... el papá fue el primero que empezó a tambalear, ¿verdad? Porque el gran shock era que el niño decía que había ido al cielo y que había hablado con Jesús. Pero lo que no me gustó es que los mismos padres dudaban de eso. ¿Cuántos creen que el cielo existe, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es real? Entonces, muchas veces, claro, lo que se toca en la película es que muchas veces nosotros decimos que creemos, pero no lo creemos verdaderamente. Si verdaderamente creyésemos que Jesús es real y que existe el cielo, también tendríamos que entender que existe el infierno y tendríamos un poco de temor a Dios y no estaríamos como estamos y no viviríamos una doble moral y no viviríamos un libertinaje como el que vivimos. No hablo del mundo, hablo de los creyentes. Entonces, en toda la trama de la película el centro es ese, que la gente dice, ¿verdad?, que son creyentes, pero dudan, tanto así que fíjese que vienen los directivos de la iglesia y le dicen: mira, nosotros estamos preocupados porque si vos vas a empezar a hablar de lo que el niño dice que vio, mejor vamos a buscar a otro pastor. A la puchica. Y entonces, bravos los diáconos, porque el niño decía que había visto a Jesús. Entonces, es una cuestión para poderse uno preguntar: ¿verdaderamente decimos que lo creemos o verdaderamente lo creemos en el corazón? Porque si yo creo que Dios es real, antes de hacer lo que a Él le desagrada, yo tendría que pensarlo 2 veces.
Bien dijo Pablo, ¿verdad? Que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero existe al menos, hermano, en el corazón ese anhelo de agradar a Dios. Fíjese que Juan 8:32, Jesucristo dijo: señores, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos creen que hay libertad en Cristo Jesús, hermano? Pero hay batallas de las que simple y sencillamente nosotros estamos huyendo y no podemos huir. Hay batallas de las que simple y sencillamente nosotros nos hemos dado por vencidos. Es que yo no puedo controlar este vicio, es que yo no puedo controlar esta adicción por las mujeres, por los hombres. ¿Por qué no puedes? Si la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En sus fuerzas no puede, pero en la fuerza de Dios sí puede. Hay personas que no logran controlar las deudas. Hay personas que no logran tal vez poner orden en su hogar porque hay abuso, hay gritos, hay disensión, hay pleito, hay desintegración familiar. Yo conozco hermanos que viven en una depresión crónica permanente. Personas que vienen y cada vez que hablo con ellos están con medicamentos, con depresivos durante años. Yo tengo 15 años de estar pastoreando esta iglesia y conozco personas que 15 años tienen de estar consumiendo medicamentos para su depresión. ¿Sabía usted que la depresión es una enfermedad de la cual los cristianos no podemos padecer? ¿Padecemos? Sí, padecemos. Estoy hablando de lo que debiera ser. Nosotros no debiéramos padecer depresiones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que cada día va en aumento. La senda, dice la Biblia, que para el creyente la vida es un banquete continuo. ¿Por qué? Porque si Dios es conmigo, tiene que haber gozo en mi corazón. Porque si Dios está conmigo, yo sé que no hay quien contra mí. Ahora, ¿por qué hemos sido esclavizados por estas cosas, hermano? Porque no hemos aprendido a vencer los gigantes. Sigamos leyendo, versículo 10 dice: añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Miren qué ofensivas estas palabras, hermano. Dadme, ¿cuántos pidió este incircunciso hijo del diablo? ¿Cuántos dijo? Uno dijo. Mándenme uno. Mándenme uno que pelee como hijo de Dios. Y todavía les dice: no, yo soy el filisteo, pues. Y no, yo soy el hijo del diablo, pues, y ustedes se la llevan que son hijos de Dios. No, digo, no es necesario que salgan todos. Demuéstrenme que hay uno por lo menos que ha marcado la diferencia. Satanás desafía el campamento de Dios, los soldados de Dios, pero los soldados de Dios no están aptos para la batalla. ¿Sabe por qué no estamos aptos? Porque hemos dejado que entre a nuestro corazón cosas que no agradan a Dios. Que entre a nuestra vida tal vez el adulterio, la soberbia, los vicios. Por eso es que viene el diablo y dice: ¿que acaso no hay uno? Usted podrá decir: pastor, no, yo no ando en esas cosas. Yo le llamo los pecados públicos. Los pecados públicos, ¿verdad? Aquellas cosas que usted ya sabe públicamente que ofenden a Dios. Pero un día vino un hermanito y me dice: pastor, me dice, tengo un año de no tener trabajo. Se lo he pedido a Dios y Dios no me ha contestado. Pero fíjese que hace como 2 semanas una hermanita me contó que usted había llevado la hoja de vida, el currículum, y cuando lo citaron para la entrevista no llegó. ¿Y entonces cómo hacemos? Sino que el hermanito llamó por teléfono. ¿Ya llegó el patrón? Sí, ya vino. Pásemelo por teléfono. No, le dije, tiene que venir a hablar con él. Es que yo no sé si me lo va a dar o no me lo va a dar. Así mejor que me diga de un solo por teléfono si sí o no. Entonces le dijo la secretaria: pues mire, le voy a ahorrar el camino. Pues no. ¿Por qué Dios no me contesta? No, momento, hermano. Lo que pasa es que las cosas no son así. Hemos dejado que muchas emociones o actitudes negativas controlen nuestro temperamento. Otro hermanito le dijo a una persona aquí en la iglesia: mire, hermano, yo necesito trabajar, tengo entendido que usted tiene una empresa, deme trabajo. Estoy viendo el otro y le dijo: mire, ahorita estoy cabal, pero déjeme ver si lo recomiendo con alguien. Vaya, le dijo el solicitante. Pero luego el solicitante venía al culto y ni el saludo le dirigía. Así como algunos hermanos, gracias a Dios que esta mañana no hay de eso, que entran a la iglesia. Y el servidor: Dios le bendiga, buenos días, pase adelante.
Por aquí hay un asiento. Entonces me dice a mí el hermanito, el que tiene el negocio, fíjese pastor, me dice que yo quería ayudarle, pero si esa es la actitud ahorita que él está quebrantado por su necesidad, me da miedo llevar problemas al negocio, me dice. Imagina, ya después va a estar contestado. Tiene toda la razón, hermano. Escuche la voz de Dios. Si usted mismo está viendo que la persona no conviene por su mala actitud, entonces no le dé el trabajo. No se puede. ¿Cómo bendecimos a esas personas que no quieren ser bendecidos? Que no disponen su corazón para la bendición. Luego dice, vea por favor versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, salieron adelante, dijeron, no Señor, tenemos un Dios que nos respalda. Así dijo Saúl. ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Qué dijo Saúl? Se turbaron y tuvieron miedo. Hermanos, ¿es malo tener miedo? No, somos seres humanos. Pero el miedo es algo que usted como hijo de Dios tiene que aprender a controlar, a canalizar y a entender que es el reflejo de su humanidad. Y que con eso, pastor, que como humanos, hermanos, somos débiles, somos vulnerables. Somos tan vulnerables. ¿Cuánta gente se ha matado saliendo de bañarse? Se paró en un jabón o mal paso y se desnucó. Hay algo que se llama shock anafiláctico, cuando usted come algo a lo cual es alérgico, ¿verdad? Y usted tal vez estaba disfrutando aquello y al rato se le cierran las vías respiratorias. Parece que son como 15 minutos lo más que puede estar una persona sin recibir aire. Ya ahí hay muerte cerebral y ya después ya no se diga muerte, ¿verdad? Ya muere asfixiado. Entonces, somos tan vulnerables, hermano, que el hombre que no reconoce que necesita a Dios es un muerto en vida. Y eso es lo que pasaba con Saúl. El problema de Saúl es que Saúl era orgulloso. Saúl era muy soberbio. Un día platicaba yo con un hermanito y me decía, fíjese que yo saludé, me dice, a X hermano, sin conocernos, sin tener confianza, de bienvenida me metió un gran achicón. Le digo, si ese es problema del hermano, aparte ese hombre. Usted tiene que saber que de todo hay en la viña del Señor, así como en la familia. En la familia hay de todo. Hay un hermano que es loco, hay otro que tiene pisto, hay otro que es trompudo, hay otro que es chachalaco. Algunos tienen algo otro que es del ejército que le mencioné. Entonces, de todo hay en la viña del Señor. ¿Y qué es lo que hace usted con su familia que es así? Que tal vez no congenia, que tal vez es chocante. ¿Qué es lo que hace? No, yo mejor mantengo la distancia. Pues lo mismo es. No, por eso usted no puede romper el lazo consanguíneo. No puede de pronto decir, no, ese ya no es mi hermano, ese ya no es mi primo. Así es esto. El Señor un día tuvo misericordia de mí, la tuvo también de mi hermano en Cristo. ¿Y quién soy yo para juzgar o decir a este sí y a aquel no, verdad? ¿De cuántos ha tenido misericordia Dios, hermano? Y la Biblia nos enseña que así como Él nos ha perdonado, nosotros debemos aprender a perdonar. Pero qué difícil es cuando nosotros... Mire, yo ya perdoné, pastor. No, yo ya perdoné, yo no pasa nada. Que no, pero cuando ve pasar a la persona, se le frunce todo el hígado. Yo por eso mejor vuelvo a ver para otro lado. Sí, cómo no, ya perdonó, ¿verdad? ¿Quiere saber cómo se identifica un corazón que ya perdonó? Usted logra ser indiferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mucho gusto. Sigue su camino. Sigue su camino. No le quita nada. Sí, pero que me hizo un daño. Sí, pero si Cristo lo ha perdonado, ¿quién soy yo para juzgar? Es más, la Biblia dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Mire qué problemón en el que nos metió el Señor. Y amar a su prójimo, principalmente al que le ha hecho un daño, no quiere decir que usted va a volver a andar con esa persona. Yo hablaba una vez con una hermanita y me decía, pastor, con mi hermano en sangre nos hemos dañado tanto que ahorita estamos en paz porque no nos dirigimos la palabra. Si por desgracia nos cruzamos en la misma calle y venimos en la misma acera, ya sea él o yo, nos cambiamos de acera.
Entonces le decía yo, hermana, el problema es que él es inconverso y usted es cristiano. Entonces quien tiene que dar la pauta es usted. Y tiene que ir a ponerse a cuenta que, ¿qué? No, conmigo no se enoje, la Biblia lo dice. Porque si no, usted está siendo esclavizada por su amargura. Usted está esclava. Y eso, ahí está su Goliat, ahí está su gigante. Esa amargura de corazón que el día de mañana podría incluso llegar a traducirse hasta en una enfermedad de muerte. Muchos casos, muchísimos casos de cáncer están directamente vinculados a las raíces de amargura. Yo hablaba hace poco con una pariente de mi esposa que fue diagnosticada con cáncer. No hablé con la señora, sino que la hermana de ella me buscó a mí y me dijo, ellos son católicos recalcitrantes. Tanto así que la señora que padeció cáncer, de esa gente que no lo puede ver a usted siendo cristiano evangélico porque ahí va la pedrada. Entonces, la hermana de ella fue la que me dijo, mira, me dijo, ¿cómo le puedo ayudar a mi hermana? Entonces le digo yo, mira, primero, esas enfermedades muchas veces están vinculadas con raíces de amargura. Hablar con ella y decirle que haga un examen de su corazón y ubique todas aquellas personas con las que tiene un resentimiento. Pero yo no sé, se me ve enojada. No, pues vos me preguntaste cuál es la manera. Ella se está muriendo. El cáncer no es juego. Ese es su Goliat, ese es su gigante. Que le generó a raíz de su resentimiento. Probablemente. Probablemente no. Entonces, pero por lo menos toquemos ese punto, que ella se ponga cuenta y que le pida perdón a Dios. Y si todavía la persona vive, pues que se ponga cuenta con esa persona. Entonces viene y le cuenta que su propio hermano había abusado de ella. Y la que le digo yo, son hermanitos ellos. Entonces la que estaba ministrándola, la que estaba hablando, la que habló conmigo, que me pidió el consejo, se fue de espalda. Porque son una familia entre ellos muy unidos, que se idolatran como hermanos. Y se fue de espalda cuando dijo, fulano abusó de mí cuando éramos adolescentes. Y fulano ya está muerto, él ya murió de cáncer, por cierto. Entonces, psicológicamente existe una cosa que se le llama el cierre. Usted tiene que cerrar los episodios de su vida. Si usted de pronto se peleó con alguien y aquello no se dirige en la palabra y aquello quedó así, hasta en psicología conviene que usted lo cierre, que usted vaya y se ponga cuentas. Estoy hablando de psicología secular, ¿verdad? Espiritualmente ya no se diga, es lo que estamos hablando esta mañana. Y ahí es donde muchas veces la persona va a la tumba del muerto y le habla y le dice, espiritualmente usted sabe que el otro ya no está ahí. Si murió sin Cristo está en el infierno y si murió en Cristo está en la presencia de Dios. Pero al que va le resulta una terapia de poder llegar y decirle, mira fulano, quiero hablar contigo de lo que sucedió y quiero decirte que ahora he conocido a Cristo, porque no va a poder perdonar si no entra Cristo en su corazón. Y eso se lo digo a usted esta mañana. No va a poder vencer ningún gigante, principalmente emocional o espiritual, si no deja que Cristo entre y sane ese corazón y restaure esa alma. No se puede. Entonces vino la señora, recibió a Cristo y fue a hacer su cierre psicológico, a decirle a la tumba, al muerto, te perdono. Cristo me ha perdonado y estamos tablas. Pasan los días, sigue su tratamiento y al rato le llaman a mi esposa, mira, tu tía está sana. Qué bendición, ¿verdad? Saber que para Jesucristo no hay una batalla que no pueda vencerse. En su nombre, usted y yo somos más que vencedores, hermano. Bendito el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es su Goliat? ¿Quién lo tiene atado? Conozco muchos casos donde ese cáncer o ese Goliat es un libertinaje sexual terrible. Hombres que han venido a pedirme consejería, honestamente, pastor, mi problema es este.
Bueno, hermano, usted escoge. Usted decide qué es lo que quiere en su vida, ¿verdad? La iglesia tiene desafíos, usted va a tener desafíos. Resuélvalos en el nombre del Señor. Dice que acá la mayoría se turbaron y tuvieron miedo. Versículo 12, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, Isaí, dice, versículo 13, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra. Entonces esa era la situación. David no estaba en el ejército, David era un bicho que andaba pastoreando las ovejas de su padre. Y tenía 3 hermanos que estaban en el ejército, estaban allá en el campo de batalla bajo las órdenes del rey Saúl, pero humillados y amedrentados por Goliat. Vea el versículo 16 conmigo. Venía pues, dice aquel filisteo, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuánto tiempo lleva su humillación, su dolor, su problema? ¿Por qué habían pasado 40 días? Porque no había uno que se atreviera a enfrentar la batalla. Esos 40 días no representan 40 días de batalla, hermano, representan 40 días de humillación. 40 días de no querer poner cartas en el asunto. Y allí usted sabrá aplicar esa enseñanza a su vida. Hay parejas que llevan 2 semanas de no dirigirse la palabra. Me decía un hermano, yo cuando estaba peleado con ella, mejor me iba a dormir al suelo con tal de no estar en la misma cama. Eso es malo. Ya te ganó el Goliat del orgullo. Estás atado a la servidumbre de tu soberbia. Es tu hogar, es tu mujer, es tu pareja, son tus hijos. Tenés que ir a hablar con ellos. Aquí habían pasado 40 días de humillación, no de batalla. ¿Qué galán fuera de que de batalla? Entonces, versículo 17, dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos, y les manda comida, ¿verdad? Les manda dejar una provisión. Luego, cuando el cipote llega allá al campo de batalla, escucha, se da cuenta de todo el relajo. Incluso aparece uno que le dice, mira, dicen que el que salga allá y le reviente todo el ayote a ese gigante hijo del diablo, el rey le va a dar parte del reino, le va a dar a una de sus hijas para que se case, lo va a liberar de impuestos. Entonces, pero eso no le importó tanto a David, sino que en David había algo que no había en todos los ejércitos de Saúl, incluyendo el mismo Saúl. Había celo de Dios. ¿Qué había, iglesia? Celo de Dios. No, espéreme, yo quiero que me entienda. Todos estaban en el culto. Saúl era el pastor, el ejército eran todos los hermanos, pero estaban turbados, con miedo, humillados, cada quien por su Goliat. Pero había uno que tuvo celo de Dios, que no era perfecto, porque cuando usted lee la historia de David, David era terrible. Pero cuando hay celo de Dios, hay un propósito de cambio. Hay un deseo de decir, no, yo me tengo que limpiar, yo tengo que hacer algo al respecto. Y entonces viene David, dice el versículo 26, vea conmigo el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué es oprobio? Humillación. Porque dice, y aquí póngale atención, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire qué concepto el que tenía David. Esos escuadrones del Dios viviente que no pueden ser humillados por cualquier hijo del diablo, que no los van a achicar cualquier cobrador porque no ha pagado sus cuentas. Son los hijos de Dios, dice, ¿cómo pueden estar amedrentados? ¿Sabe por qué? Porque dejaron entrar a su vida cosas que no agradan a Dios. Por eso están humillados. Por eso están humillados. Cada quien sabe de qué lado patojea. No nos engañemos. Y usted puede escuchar al pastor más santo que se pare en un púlpito y es carne y como tal es pecador, y la única manera que nosotros como líderes o ministros tenemos para poder proclamar esta palabra es la sangre preciosa de Cristo y su infinita misericordia. Pero muchos de nosotros nos dejamos contaminar. Oh, claro que sí. A mí me duele el corazón cuando yo veo a mi alrededor y veo iglesias que no avanzan.
Y a veces trato de aconsejar cuando tengo la confianza de platicar con algún pastor con mucho cuidado, porque yo no quiero plantarme como que yo fuera la gran experiencia, pero pues Dios ha sido misericordioso, ¿verdad? Entonces, hay algo que tal vez le agradó. Si se agradare Jehová de nosotros, dijo Josué, nos entregará a nuestros enemigos como un bocado de pan. ¿Cuántos aquí tienen enemigos? Su deuda no es su enemigo. Esa enfermedad no es su enemigo. Satanás no es su enemigo. Claro que tenemos enemigos. Oh Jehová, decía David, ¿cuántos se han multiplicado contra mí mis enemigos? ¿Cuántos dicen de mí no hay para él salvación? Porque eso dice Goliat, de eso dice el diablo de usted y de mí. No, papito, estás derrotado, te acabaste, no vas a salir de esta. Pero qué lindo es cuando la misericordia de Dios se derrama, ¿verdad? Y toca su vida. Y usted busca ese rostro de Dios. Porque la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el día. Hoy es el día que usted y yo debemos revisar, Señor, ¿qué es lo que me amedrenta, pues? ¿Qué es lo que me tiene humillado? No, bien dijo este bicho David, ¿quién es ese incircunciso para que amedrente a los escuadrones del Dios viviente? Porque eso somos usted y yo, hermano. Pero es importante poder tener esa mentalidad, esa actitud de victoria. Fíjese que estaba viendo algunos casos de personas que se han levantado después de grandes fracasos. ¿Sabía usted que Walt Disney, el creador de todo eso, el Mickey Mouse, un hombre que se murió siendo millonario y una cosa, toda esa empresa que fundó, él en su primera experiencia como joven, él fue despedido de la empresa donde él trabajaba. Y fue despedido porque dijeron que no tenía creatividad. ¿Puede usted creer eso? Entonces, ¿qué hizo después él? Fundó su propia empresa y salió adelante. La Madonna, semejante perversa, satánica, ¿verdad? Que hasta hizo un libro teniendo relaciones con animales. Esa también no crea que fue de un solo el éxito. Y usted la ve ahora, una mujer multimillonaria. Claro, son las riquezas del mundo, los hijos del diablo, pero si ellos han salido adelante, ¿por qué usted y yo no? Si ellos se han logrado levantar de un fracaso, de un tropiezo, de una caída, ¿por qué usted y yo no? A mí me fascina el testimonio de Steve Jobs. Steve Jobs es un hombre que fundó la empresa Apple, ¿verdad? Eso de las computadoras. Este hombre a sus 30 años, la empresa que él mismo había fundado, había cedido quizás muchas de sus acciones. Y él empezó a tener discrepancias con los accionistas y lo despidieron a los 30 años. Una empresa que él había fundado que estaba valorada en $2,000 millones. Él la había hecho. Y lo echan usted. Y cuando usted escucha el testimonio de este hombre no es profesional, académico. Es una persona empírica, una persona progresista, proactiva, alguien que quiso marcar una diferencia, hermano. Yo no sé si él era creyente o no, pero el hecho es que es una persona que cuando él se vio fracasado, él empezó a revisar su vida. Y lo que sobresale de su progreso, del hecho de que él se recuperó, porque él fundó 2 empresas más. Fundó Pixar, que es la empresa esa que hizo las películas como Toy Story, todas esas cuestiones ya en 3D. Y después recupera la otra donde lo habían despedido y la cosa es que el hombre se levanta. Pero él dice, cuando le preguntan, él dice que lo que le ayudó a recuperarse es que cuando él fracasó, casi el 90 o el 100% de personas cuando fracasan en un intento o en algo donde ya se sentían estables, tienen una mentalidad o se aferran a la mentalidad del fracaso. Él primero se deprimió, se resintió, él pensó que todo se había acabado, pero después se quedó pensando, bueno, ¿y cómo fue que yo lo hice, pues? ¿Y cómo es que yo lo hice una vez? Si lo hice una vez, lo puedo hacer 2 veces. Y entonces dice él que le empezó a adoptar una mente de principiante, pero de principiante no solamente por el hecho de aferrarse a una inexperiencia, sino por aquel fervor. ¿Se acuerda usted cuando estaba chiquito, hermano, iba a ir a la escuela y le compraban zapatos nuevos y los cuadernos nuevos? ¿Cuántos no dormían la noche anterior, hermano, porque querían ir a estrenar y querían ir a la escuela ese primer día?
Cuando usted empezó a hacer tal vez algún deporte, ¿cuántos hemos hecho ejercicio un día, hermano, y nos pegamos una gran quemada que el resto de la semana pasamos en cama todos con la gran fiebre, ¿verdad? Porque lo agarramos con mucha euforia. Entonces, ese primer día de algo, ese primer día de cuando usted comenzó a hacer algo que lo entusiasmaba, dice este hombre, yo me aferré a eso, que cada día de mi vida fuera ese primer día de entusiasmo. Esa mente de principiante en el sentido de ponerle amor a lo que estoy haciendo. ¿Cuántos venimos a la iglesia muchas veces, hermanos, ya por costumbre? Ya, a ver si hoy Dios me ayuda. Esa no es la mentalidad. Una vez hablaba un amigo mío que era pastor y un día regaló la iglesia. Le habló a otro amigo, le dijo, ¿querés la iglesia? Ahí te queda. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice él, mira, no me mintas. Yo no voy a creer que no hay fines de semana donde vos no sintás que no tenés ganas de ir a la iglesia y pensar que hay que ir a predicar. No. Fíjate que gracias a Dios. No, sí hay. ¿Cuántos nos hemos sentido cansados físicamente? Muchas veces. Pero cuando usted tiene una mente y un corazón enfocados a Dios, vienen fuerzas de donde usted no sabe. Por eso es que dice la alabanza, correrán y no se cansarán. Cuando usted se da cuenta de lo hermoso que hay, como dice el Salmo 27, déjame inquirir en la hermosura de tu templo. Porque usted viene al templo aquí a ver al invisible, a adorar al eterno, a recibir fortalezas del Todopoderoso, del único que lo puede sacar adelante, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se va a cansar de eso? Solamente si se le ha olvidado a qué venimos. Claro, si yo vengo a servir y el que me recibe es el líder para regañarme, entonces yo siento aquello chocante, pero es porque he olvidado que el dueño de esto se llama Jesús. He olvidado que quien me compró con su sangre se llama Jesucristo. David tenía celo de Dios. Luego dice, sáltese al versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice, tu siervo irá, peleará contra ese filisteo. Y le dice Saúl, tú no podrás ir contra el filisteo para pelear con él porque eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Póngale atención a esto. David le respondió a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, dice. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese ciervo, fuese la deuda, fuese la enfermedad, fuese la amenaza, dice, cualquier cosa que fuese, versículo 37, Jehová me ha librado de las garras del león, del oso, también me librará de este filisteo. ¿Cuántos han visto la mano de Dios alguna vez en su vida? No se le olvide, por favor, hermano, que mientras estemos sobre la faz de esta tierra, vamos a vivir una vida de batallas. Vamos a vivir una vida de tribulaciones, de dificultades, pero yo no se lo digo de forma pesimista, porque si usted ha logrado salir adelante anteriormente, de lo que venga, también nos librará Jehová, también nos va a sacar adelante el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Pero es usted un solucionador de conflictos? ¿O es usted como Saúl y sus ejércitos que están amedrentados, escondidos detrás de las piedras? Es una actitud la que usted tiene que tomar. De empezar a resolver, no a terminar de arruinar. O resolvemos o destruimos. No hay medias tintas en esta vida. Porque si usted dice, no, yo soy una persona pasiva, a mí no me gusta meterme en problemas, está destruyendo tu bendición. No, aquí o construimos o destruimos. Ahora, la confianza de David no estaba fundada en su condición social, en su título académico, en su cuenta de ahorro, en su pariente que tal vez le mandaba la fichita. La confianza de David era saber que él tenía un Dios real y poderoso en su vida. ¿Cuál es su confianza? Si su confianza es Dios, usted su negocio lo cierra a las 5 de la tarde para estar aquí en su culto temprano. Si su confianza es Dios,
Usted se levanta una hora antes para doblar rodillas y clamar al Altísimo, sabiendo que todo lo que el día traiga dependerá del favor de Jehová. Si su confianza es Dios, usted consagra su casa, consagra su trabajo, su negocio, sus hijos para el servicio del Altísimo. Yo cada noche oro por mis hijos y le digo, Señor, consagro a mis hijos. Fíjese que un día de estos me escribe en el Facebook una persona que yo no conocía, pero por medio de un contacto vi que era contacto de una tía que se fue hace 28 años para Canadá, hermanita en sangre de mi padre, de mi papá, mi padre, o sea, el que ustedes han conocido es mi padrastro, ¿verdad? Mi padre murió cuando yo tenía 1 año y centavos. Entonces, yo no lo conocí. Conocí a algunos de los tíos, pero ellos se fueron del país bien a temprana edad. Entonces, mi familia siempre ha sido mi mamá, mis hermanos, y ya cuando me casé, pues mi mujer y mis hijos. De ahí más familia no tengo. Y incluso mi mamá me dice, mira que tu tía vieja no es nada a mí, ¿verdad? Nunca he venido tu tía, que es hasta tu madrina. ¿Qué madrina? Para empezar, ya no soy católico, y para continuar nunca me regaló nada de esa vieja, porque la voy a ir a ver. Bueno, esta vez me escribí a esta tía, ¿verdad? Que le cuento y me decía, mira que yo te quiero como mi hijo. Mira, le digo, entonces me debes 28 años de regalo. Mira, le dije yo, mejor tratemos, me agrada poder platicar con una tía, hermana de mi papá, pero no demos paja. No me tenés tanto amor en 28 años. Casualidad que hoy en el Facebook me encontró. Entonces me escribe esta semana otra muchacha y me dice, yo nunca acepto solicitudes de gente que no conozco. Entonces, pero me llamó la atención que era contacto de mi tía y le digo, ¿sos pariente de mi tía fulano? Y me dice, soy hija de tu tío Frank. Él murió ya también hace bastante. Era parece que el mayor de los hermanos. Empezamos a platicar. La cosa es que todos ellos son creyentes. Y esta muchacha que me escribió tiene 20 y tantos años, nació allá en Estados Unidos, y me dice, es increíble, ella es cantante de la iglesia donde ella se congrega. Ya no tienen, porque como murió el papá, entonces por el lado de la mamá parece que no tienen mayor familia acá, entonces ella nunca viene. Me dice, solo fui a El Salvador hace 8 años porque invitaron a mi pastor a predicar y yo llevaba las alabanzas especiales. Le digo, qué impresionante, me sorprende que todos ustedes son creyentes. Pero ¿de dónde viene todo eso? Del abuelo Paisés. Así le decía a mi bisabuelo. Yo tuve la bendición todavía de conocerlo. Él fue de los primeros evangélicos en el país. Y ese viejito sembró una semilla tan fuerte. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano. Que generaciones posteriores de personas que incluso no le conocieron a él físicamente, esta muchacha no le conoció, pero hasta ella alcanzó la bendición por la promesa de Jehová. Y yo digo, qué lindo esto. Y se lo contaba a mi madre y me dice, es que tu bisabuelo a todos los consagraba. ¿Qué es consagrar? Dedicarse. Cuando usted nace, desde el momento que le va a poner nombre, piense cómo le va a poner. Napomuceno le va a poner al bicho. Va a poner Esteban Adrián Facebook. Un nombre más bayunco. No, hombre, hermano. Sepa todo el trasfondo que hay en su vida cuando usted depende de Dios. El judío agarraba al recién nacido y decía, serás cabeza, nunca serás cola. Siempre estarás arriba, nunca vas a estar abajo. Van a venir a ti a pedirte prestado y tú nunca pedirás prestado. Bendición le echaba el padre al hijo. Nosotros tenemos que creer en lo que Dios nos ha prometido. Usted conoce la historia. David va, viene el demonio ese y el diablo primero lo quiere amedrentar a usted, y vale la pena que lo leamos. Mire el 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, dice, ¿qué dice? Le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso semblante, así como lo describen aquí, hasta algo fino, se lo imagina usted, ¿no? Imagina al David moviendo toda la cabellera rubia, con los ojos rubios y los dientes rubios. Y dice el 43, analiza estas palabras, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? Le dijo, para que vengas a mí con palos.
Espérame. ¿Quién era menos que quién? Estaba aquel gran soldado con armadura, un Transformer se queda pachito, porque el hombre era grande, ¿verdad? Cuando usted entiende esta historia, este era un gigante que medía un promedio de 2,80 metros. No me vaya a creer que es como las películas de Juanito y los frijoles mágicos, ¿verdad? No. Era hombre grandísimo. Te ve los basquetbolistas de hoy, miden creo que hasta 2,20 es lo más. Este andaba por 2,80. No, pues era un demonio que mejor no se le ponía enfrente a usted. Pero David no era chaparro. David no era ningún chaparro, solo que hay algo que hay que entender. Dice que se puso la armadura de Saúl y entonces dijo, yo no estoy acostumbrado a esto. Y se la quitó. Y a mí eso me llama mucho la atención porque como usted y yo no peleamos con armadura, pistola o espada. Nosotros peleamos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿No será que eso es el problema que tenemos? Lo que dijo David, no estoy acostumbrado a esto. Él no estaba acostumbrado a la armadura de hierro. ¿Estamos nosotros acostumbrados a la armadura espiritual, iglesia? ¿Estamos acostumbrados a ayunar? ¿Estamos acostumbrados a dedicarle tiempo en oración a Dios? ¿Estamos acostumbrados a venir con un corazón dispuesto a la palabra? Quizás por eso es que no podemos enfrentar al gigante, ¿verdad? Y va donde el gigante y dice la Biblia que David andaba en moto, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Agarró la onda y se fue, dice. No, un ondía, sí. Perdón. Entonces, a algunos se les imagina que el David era superhéroe, ¿verdad? Porque enfrentar al semejante demonio. No, dice la Biblia que agarró 5 piedras. ¿Por qué agarró 5 piedras? Por si le salían 4 más, que él ya estaba encendido. No. A todos nos hacen las patillas así cuando enfrentamos la batalla. Es lógico. Agarró 5 piedras por si no caía con la primera, ¿verdad? Por lo menos en todo lo que buscaba la otra ya tenía ese demonio encima. Entonces ahí usted puede ver que David era una persona como usted y como yo. Solo que con la diferencia que había celo de Dios en su corazón. Que cuando él supo que la casa de Dios, que el pueblo de Dios era humillado, no le importó un sorbete, sino que fue. Y si no había quien hiciera la diferencia, quien se metiera a las armas espirituales, él estuvo dispuesto. Y a pesar que el diablo lo quiso poner en poco, ¿verdad? No, hombre, este bicho que me han mandado, dijo. Pero cuando usted resiste al diablo, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos saben aquí que Satanás está derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario? Gloria a Dios, denle el aplauso a él, porque él es digno de toda alabanza. Por eso es que el filisteo después le dice, ¿qué acaso soy perro? ¿Cómo lo hizo sentir David al gigante? Lo hizo sentir como un perro. Perdóneme. ¿Cómo nos hemos sentido muchas veces nosotros ante las tribulaciones? Esa no es la sensación que Dios quiere que sea. Es al revés la cosa. Es que enfrenté la batalla porque el enemigo tiene complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad se manifiesta en los dos extremos, de personas que se achicopalan todas o de aquellos que andan de bravucones queriendo achicarlo a usted y queriendo humillarlo. El problema es que es una persona con tan baja autoestima que quiere poner a los otros de menos. Así es el diablo. Porque él vencido está. Usted es el vencedor. No por su fuerza, sino por esa intimidad que usted tiene con Dios. Por último, cuando él mata al gigante, antes de eso, ¿quién era David? Un bicho giludo que andaba allá, ¿verdad? Arreándose las moscas y cuidando las ovejas de su padre. Pero cuando ya venía David con la cabeza de sendo demonio, cuando ya David había vencido, había enfrentado en batalla y Jehová de los ejércitos le había dado la victoria, el propio rey, el propio Saúl, mire lo que dijo el versículo 57. Cuando David volvía de matar al filisteo, ¿lo tiene? Versículo 57, Abner lo tomó y se lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl,
Muchacho, le dijo, ¿y vos de quién sos hijo? ¿Qué pasó aquí? Que cuando usted es una persona que está detrás de las piedras, hermano, usted pasa desapercibido en esta vida. No se presentan oportunidades porque no tiene el temple para aprovecharlas. Dios está queriendo bendecirlo, pero nosotros preferimos mejor escondernos. Cuando David venía todavía con la cabeza del otro en la mano, el propio rey dijo, no, ese vale la pena, llámenlo. ¿Quién sos, hijo? Me llamo David, el mata gigantes. ¿Quién es tu papá? Un señor por allá de las familias más humildes. Y viene y lo mete a palacio, ¿verdad? Y lo viste. Y después hay otra situación, pero la conclusión es que cuando usted se atreve a salir al campo de batalla, el rey va a poner su mirada en usted y le va a dar la victoria. Dele un aplauso al rey, por favor. Bendito sea, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.